And the simple past, like I said before, they should not call it the simple past. They should call it the simple complicated. But, that's just me. I don't have the power to change it. All right, the simple past. Lo utilizamos para hablar de acciones que ya concluyeron en el pasado. Acciones terminadas. Esto equivale en español a yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros vimos, tú viste, etc. Here is an example. Last week, we traveled to Canada. O sea, ya viajaron, ya no están en Canadá. ¿Sí? Ya terminaron el viaje. Last year, we dressed up as pineapples. En el pasado simple, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ya vimos los regulares o la pronunciación de ellos, pero vamos a mirar un poquito más en detalle. En inglés existen dos tipos de verbos, como mencioné, los regulares y los irregulares. Y lo necesitamos para construir una frase en el pasado simple. Pero debemos saber si el verbo es regular o irregular. La mayoría de los verbos son regulares. Se forman el pasado agregando la partícula ed o ied o de. ¿Sí? Vamos a mirar a la hora de escribir cómo se hace. Cuando un verbo tiene una sílaba, ¿sí? Es una monosílaba. Y termina en consonante, vocal consonante. Por ejemplo, stop. Mire que termina en una consonante y nos acordamos que las consonantes son las letras que no son vocales. Entonces aquí tenemos stop, T, consonante. Then we have the O, que es una vocal, y the P, que es otra consonante. En ese caso, y como stop tiene una sílaba, stop, duplicamos la última letra y después agregamos ed. Lo mismo con la palabra chat. Si usted no está seguro cuántas sílabas tiene una palabra, y para los que no saben qué es una sílaba, son como esas pequeñas pausas que existen dentro de las palabras. Tengo dos trucos para ello. El primer truco es tratar de aplaudir mientras dice la palabra, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir la palabra inteligente en inglés, a ver cuántas sílabas tiene. Intelligent. Intelligent. We have 4 syllables. Pero si no quieren aplaudir mientras están pensando, mientras están ahí en la fila del banco o en la calle, la gente va a pensar que ustedes están perdiendo la noción de la razón. Lo que también pueden hacer es colocar su mano muy cerca debajo de su cumbamba, del mentón, y pronuncie la palabra. Y las veces que el mentón toque la mano, esa es la cantidad de sílabas que tiene la palabra. Eso es otro truco por ahí. Ok, entonces ya pasamos por la primera regla. La segunda es que cuando el verbo tiene más de una sílaba y también termina pues en consonante, vocal, consonante, y el acento recae sobre la última sílaba, por ejemplo, admit, y hacemos lo mismo, ¿sí? Duplicamos la última letra, admitted, permitted. Para los verbos que terminan con una vocal y luego una L, normalmente se duplica también la última L. Travel, we say traveled. Cancel, we say canceled, etc. Si el verbo termina en una vocal y luego la Y, simplemente le agregamos la ED. For example, play, played, stay, stayed. Pero si el verbo termina en una consonante y luego la Y, debemos eliminar la Y y agregar una IED. Study, studied, tidy, tidied. Y por último, los verbos que terminan con la letra E, como ya terminan con la letra E, simplemente le agregamos la D. Live, lived, like, liked. Ahora, no se preocupen mucho por todas esas reglas de ortografía, porque entre más escuchamos y leamos y hagamos estos ejercicios de pronunciación, esto se les va a volver muchísimo más fácil, y de tanto verlo, lo vamos cogiendo por contexto. Ok, ahora vamos a los verbos irregulares. ¿Por qué les llaman irregulares? Porque estos verbos no siguen esas reglas de agregarle la D o la ED o la IED. ¿Sí? En este caso, hay veces cambian totalmente cómo son escritos o no cambian. Por ejemplo, buy
en el pasado es bought. Choose en el pasado es chose. Put, que es colocar o poner, mire que no cambia del presente al pasado. Sing, sang, y bueno, hay muchos. ¿Cómo es la estructura? Muy parecida a la estructura en el presente. El sujeto I, you, we, they, después el verbo, pero si lo vamos a escribir o lo vamos a hablar, debemos agregarle algo para la que persona sepa que estamos hablando en el pasado. En este caso, enjoyed, mire que tenemos la ed. She enjoyed the holidays. We enjoyed the holidays. ¿Cómo hacemos una frase negativa? We have the subject, I, y en vez de usar do or does, siempre vamos a utilizar did para todos los sujetos y después podemos utilizar el not o podemos decir didn't y el verbo no lo vamos a cambiar porque este auxiliar ya nos está señalando que estamos hablando en el pasado. He didn't enjoy the holidays. We didn't enjoy the holidays. They didn't enjoy the holidays. Recuerda que en las oraciones negativas se utiliza el verbo en infinitivo, es decir, no cambiamos el verbo, porque ya did nos señala eso, pues lo que acabé de mencionar. ¿Cómo hacemos una pregunta? Muy fácil, en vez de utilizar do or does, siempre vamos a utilizar did seguido por el sujeto y después el verbo, y al verbo también no le hacemos nada porque estamos utilizando did. Did she enjoy the holidays? Did we enjoy the holidays? Did they enjoy the holidays? Nos acordamos que cuando hacemos una pregunta que empieza con un auxiliar, sabemos que es una respuesta corta de sí o no. ¿Qué podemos hacer? Yes, you did. For positive. For negative sentences, we say no. El sujeto y didn't or did not. Yes, she did. Yes, we did. No, you didn't. No, they didn't. Did she work last night? Yes, she did. Did they finish the food? No, they didn't. ¿Cómo se utiliza el past simple? Como mencioné anteriormente, estamos utilizando este tiempo gramatical para hablar de acciones que ya terminaron en el pasado. Y cuando terminó esa acción no tiene importancia. Puede ser reciente o muy lejano. When I was young, I went to China. Last night, we sang in a karaoke. Muchas veces nos pueden ayudar unas frases para saber si la persona está hablando en el pasado o si queremos también nosotros hablar de algo en el pasado. Podemos utilizar la palabra last, como es decir, la última en español, o decimos la pasada, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. This would be like last. So we could say last week, last month, last year. It was his birthday last week. When, que también decimos en español, cuando yo era un niño, cuando tomé el curso, cuando terminé aquello, when I was a child, when I lived in London, my English improved. Maybe we say the word yesterday, ayer. It rained all day yesterday. O podemos utilizar una frase de tiempo, 6, cualquier número, semanas, días, y después la palabra ago. Ago es como más o menos cuando decimos atrás en español y siempre se utiliza al final de la frase. 6 weeks ago, 6 semanas atrás. 10 days ago, 10 días atrás. A long time ago. The other day, el otro día. Very easy. Observa que la palabra last, a diferencia del español, se coloca delante de la expresión de tiempo. Y ago, como mencioné, siempre se coloca al final. Entonces, last, y después hablamos del periodo de tiempo. Y ago, que vemos en esta frase, mire como al final. I won the lottery 3 years ago. Last summer, we got married. Okay, so I'm going to stop there.